Diagrama indicador del motor de combustión, entonces. La diferencia con el diagrama del ciclo termodinámico se observa porque va marcando los puntos de control, los parámetros, donde el motor de combustión va realizando las distintas partes del ciclo. Entonces, un punto muerto superior y un punto muerto inferior marcan, ¿dónde está? Punto muerto superior, punto muerto inferior marcan los límites de desplazamiento del émbolo pistón, y la presión desde la admisión hasta la combustión son los límites superior e inferior. Quiere decir que estos son valores medidos de presión que van marcando según cuál parte del ciclo esté desarrollando. Muestran cómo se desarrolla el ciclo termodinámico, sin embargo el diagrama no es el ciclo, es un diagrama denominado indicador. En esto vemos una carrera efectiva que va del punto muerto superior al inferior, en punto 0 atmósfera, a 1 se hace la admisión del aire, luego se cierra la válvula de admisión y se comprime. La compresión es el desplazamiento del punto muerto inferior al superior, y luego la siguiente es del punto muerto y superior al inferior, va recorriendo con la combustión, inicia la combustión, luego la explosión y expansión del émbolo, y hasta llegar a la válvula de escape en que realiza el punto final de la de expansión de los gases. Luego baja la presión hasta el punto 5 en que es expulsado todos los gases de combustión, son expulsados todos los gases de combustión hacia el exterior del medio ambiente. Bien. Los ciclos del motor. Para que el motor funcione deben ocurrir sucesivamente que el ciclo se llene, que el cilindro se llene de combustible y aire, la mezcla tiene que ser comprimida y además inflamarse. Los gases quemados tienen mucho que ver en el rendimiento del equipo. Cíclicamente se desarrollará un ciclo termodinámico a través de la repetición de las etapas. El ciclo diésel teórico en realidad está formado por el desarrollo de la admisión, compresión, combustión, expansión y escape, de acuerdo a un teórico entre dos adiabáticas y la curva de volumen constante y de presión constante para la combustión. Eso es lo que ya vieron en ciclos 10. Dentro de los ciclos 10 podemos hablar de 2 tiempos con 2 movimientos de pistón y una vuelta cigüeñal, o de 4 tiempos con 4 movimientos de pistón y 2 vueltas de cigüeñal. Para verlo posteriormente, tienen la posibilidad de analizar este diagrama. Acá lo ponemos en funcionamiento para que puedan ver cómo funciona desde la etapa de admisión, la compresión, combustión, expansión y escape en el ciclo sin turbocompresor. Luego hace uno con turbocompresor, la admisión es la misma, nada más que la compresión va más arriba, con lo cual la expansión inicia mucho antes en una presión bastante alta. Luego sigue, pueden verlo, el efecto de potencia al freno en la ordenada que se encuentra a la derecha. Bien, así de esta manera continuamos viendo que un motor de 2 tiempos hará, dijimos, 2 vueltas y el ciclo completo de 4 etapas: admisión, compresión, explosión, escape. El 1 al 2 es la admisión por la lumbrera de admisión, del 2 al 3 es la compresión con lumbreras de admisión cerradas, y del 3 al 4 se realiza la combustión y expansión posterior con la expulsión de los gases de escape en 4. Luego se inicia nuevamente el ciclo del motor de 2 tiempos. El de 4 tiempos lo realiza en una carrera cada
etapas: admisión, compresión con válvulas cerradas, combustión con la inyección de gasoil, expansión, entrega de trabajo y escape con la apertura de la válvula de escape y la carrera correspondiente. Acá hay un momento que se abre la válvula de escape antes de llegar al punto muerto inferior y luego se procede a abrir la válvula de admisión y reinicia el ciclo en 4 tiempos. En el motor de 2 tiempos, la admisión de aire, el escape de los gases tiene lugar en una parte de la carrera de compresión y explosión. Eso hay que tenerlo presente. A veces utilizan un compresor rotativo para poder meter aire a presión dentro del cilindro. Las diferencias fundamentales del motor de 2 y 4 tiempos vienen dadas por la cantidad de partes móviles, que son 5 partes o piezas importantes del motor y 3 de ellas en movimiento, mientras que en el de 4 tiempos son 12 de ellas móviles. Cuando hablamos de móviles, en el de 2 tiempos hablamos de cigüeñal con volante, la biela y el pistón equipado. Lo mismo se repite en el de 4, nada más que se agrega el árbol de levas, el engranaje mando árbol de levas, las válvulas, los resortes, los platillos. Por otro lado, el valor de presión media es superior en el de 4 tiempos en 10 kilos por centímetro cuadrado, mientras que el de 2 es de 4 kilos por centímetro cuadrado. La potencia va a ser menor en la presión de potencia, presión media por cilindrada, por está en este punto, en este entero, presión media por cilindrada por el número de cilindros, dividido 900 de la potencia de un motor diésel de 4 tiempos, dividido 450 la del motor diésel de 2 tiempos. ¿Por qué es 450 y acá 900? Debido a que en este da una sola vuelta de cigüeñal y en este da 2 vueltas de cigüeñal. El par motores, un rendimiento bajo para el de 4 tiempos y un consumo bajo el de 2 tiempos en relación a la tarea que está haciendo. Acá lo vemos más cerca, cómo funciona. Tiene un turbocargador que lo que comprime es el aire en este sector, donde se cierran las válvulas en el momento oportuno para comprimir y luego se hace la expulsión, expansión, combustión y expansión para expulsar recién cuando está cerca del punto muerto interior. Son 2 carreras. En el caso de motor de 4 tiempos, una carrera de admisión con válvula de admisión abierta, una carrera de compresión con válvulas cerradas, una carrera de expansión luego de haberse provocado la combustión y una carrera de expulsión de gases luego de escape, luego de haber desarrollado la tarea útil, y entonces el émbolo empuja y barre con la válvula de escape abierta. Esto lo podemos representar también en un diagrama circular como este, donde vemos la admisión de 1 a 2, de 2 a 3 la compresión, de 3 a 4 la expansión, de 4 a 5 el barrido de escape o carrera de escape, donde se eliminan los gases de combustión. Uno tras de otro van marcados en el diagrama circular cada 90 grados, que quiere decir que para hacer 2 veces 90 llega al punto muerto superior, al punto muerto inferior. Solamente se ve acá el cruce de válvulas de admisión y escape, que en un momento están abiertas ambas para poder realizar el barrido correcto de los gases. Los motores de 4 tiempos pueden clasificarse en motores convencionales, donde el proceso se desarrolla como vimos anteriormente y según se representa en el diagrama indicador. Motores de admisión limitada, donde el proceso se desarrolla como en el caso anterior y según se representa en el diagrama indicador. Antes de llegar al punto muerto inferior, donde está, este es la admisión convencional que estuvimos viendo, diésel. Luego tenemos la admisión limitada, que antes de llegar al punto muerto inferior se cierra la válvula de admisión y luego desarrolla el ciclo. Con el diagrama indicador se ve perfectamente que queda un circuito o trabajo positivo en esto y el trabajo negativo requerido para expulsar gases y meter aire
se reduce porque toda esta superficie que era negativa ahora no existe. Y la otra es con un motor sobrealimentado, la variante, donde una presión atmosférica es esta, PA, y se me introduce, o sea, aspira el aire a una presión superior atmosférica mediante el auxilio del turbocompresor, que es movido por los gases de escape en este proceso de 6 a 7. Luego de introducir el aire fresco, se comprime, llega hasta la combustión, expansión, luego de la cual vuelve nuevamente a hacer el escape y baja la presión por sobre de la presión atmosférica, con lo cual entrega un trabajo positivo el turbo o el sobrealimentador, además del trabajo del ciclo en sí mismo. Con lo cual podemos introducirnos en el tema de la potencia, donde prácticamente está determinado por el tipo de motor. La potencia que va a obtenerse será la potencia que va a obtenerse será 100 caballos para el caso de un motor ideal, con pérdida al volante de 2 caballos, pérdida por fricción y por calor interna, 25 caballos, la bomba de agua consume 25 CD, 0,25 y las pérdidas por el dinero. En total, restando todas las pérdidas o consumos, son 71,25 caballos en total. La potencia puede clasificarse en potencia en barra de tiro, que es la que es capaz de arrastrar para desarrollar un motor instalado en una máquina móvil. En la toma de fuerza, que se obtiene multiplicando la velocidad, o sea, las RPM por la cupla de la toma de fuerza del motor. La potencia nominal, que es la que es capaz de producir en condiciones de trabajo normales para presión, temperatura, velocidad y par motor sin dañar el motor, es la potencia denominada indicada. Y la potencia al volante, que considera todas estas pérdidas que vimos, que es por fricción, por calor interna, por ventilador, etc. ¿Sí? Entonces, la potencia al volante es la resultante de todo esto y va a ser superior a la potencia en la barra de tiro. Vemos normalmente los motores representados con una curva de diagrama de pruebas, donde tenemos en ordenadas la potencia del freno y en abscisas las RPM, y del otro lado tengo la cupla motriz. A cada rango de RPM tengo una curva que va según sea esta, la 1 de par motor, o sea fuerza, tiene máxima fuerza, bajas vueltas, y la 2, que es la potencia, tiene máxima potencia a altas vueltas. Está limitado a los 2300 RPM para evitar que el motor se dañe en su operación por exceso. Esta curva es importante analizarla porque es la que nos va a permitir a nosotros saber de qué fuerza y de qué potencia dispone el motor. En cuanto al consumo específico, estará aproximadamente al 75% del rango de 0 a 2300, con lo cual ese es el punto de consumo específico más bajo. Hablando de rendimientos, entonces el rendimiento va a ser mecánico, por la misma pieza en movimiento, volumétrico, de acuerdo a lo que vimos si era tiempo por tiempo, térmico, según cómo se transforma el calor en potencia, par motor, también la obtención de par debido al tipo de motor, el rendimiento, el consumo de combustible y el rendimiento de la compresión está relacionado con el efecto de la carga de cada embolada. Consumo específico, finalmente podemos decir que está expresado en gramos de combustible por CD y hora, está determinado un banco de ensayo del tren y permite obtener importantes conclusiones sobre los regímenes más económicos para la maquinaria.
lo del 75% de la carga es habitual. Si fuera 1725 RPM, y si podemos decir entonces que el motor da entre 200 y 230 gramos por CD hora en el mínimo consumo, estaríamos multiplicando, por ejemplo, por 100 el consumo horario, multiplicado, son 20.000 gramos por hora, tomando un peso específico de 850 gramos por litro, o sea, o metro cúbico, resultará de 23,5 litros de combustible por hora. Entonces eso es el ideal. Luego, el consumo práctico dependerá de las condiciones de trabajo y condiciones de los rendimientos mecánicos y térmicos de transmisiones y demás componentes del equipo. Bueno, con esto finalizamos esta unidad y le agradezco haber compartido este video para su educación.